Continuamos con esta serie tan querida en el canal y que se está retomando con fuerza, pues cuando creemos que lo sabemos todo y nada puede sorprendernos, nuevas cosas salen a la luz, haciendo ver lo contrario y recordándonos que nunca sabremos el 100% de nada. Abrimos con dos grandes polémicas que surgieron en torno al tema de Facundo. Una de ellas, cuando el conductor publicó en 2017 una fotografía en su cuenta de Instagram parodiando la portada de la revista Time de hace años, en la cual aparecía el entonces presidente Enrique Peña Nieto junto a la leyenda Saving México. En la imagen de Facundo se leía Saving TV Azteca, traducido como Salvando TV Azteca, seguido por la leyenda Facundo al fin acepta las súplicas para subir el rating de la empresa, además de, evidentemente, aparecer en el lugar de Enrique Peña Nieto. Más tarde, en una entrevista que dio al programa Ventaneando, cuando fue cuestionado sobre su participación en la isla, este dijo: "Antes que eso me pongo a buscar PET y venderlo en los que reciclan, o algo así más digno". Finalmente se incorporó al programa y se cuenta que se le exigía el doble y los obstáculos que se le ponían eran más pesados como venganza. Aunque esto no ha sido desmentido, hay quienes afirman que esa entrevista fue solo para dar publicidad al programa, levantando polémica. Hablaremos de Phil Claudio González, aquel argentino que posee un parecido increíble con el difunto Roberto Gómez Bolaños. Este hombre, que es casi idéntico a Chespirito, se dio a conocer a través de los memes que se hicieron virales en redes sociales. Phil Claudio ha sido víctima de múltiples teorías. Una de ellas es la que afirma que es familiar directo de Gómez Bolaños, más específicamente su hermano más chico. La teoría se basa en que el padre de Roberto, Francisco Gómez Linares, fue un hombre muy conocido por sus grandes trabajos como ilustrador y por ende disfrutó de tener aventuras en secreto con múltiples mujeres. Una de ellas sería, según la teoría, la madre de Phil. Otra teoría dice que simplemente son parecidos, ya que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. En mi caso, dicen que es Ibai. Dime en la sección de comentarios si sí nos parecemos. Después de 17 años de trabajar en Televisa, Edson Zúñiga, quien interpretara al compayito, fue despedido. Públicamente, se dijo que fue por falta de presupuesto en el área de deportes, aunque se cuenta que él sabía información de ciertos temas prohibidos y lo había comentado con personas fuera de la empresa. Esto causó que los encargados de la televisora se molestaran bastante con el comediante. Cuando se le preguntó sobre el caso, él se limitó a responder: "Terminó mi ciclo y a mí me da mucho gusto que así haya sido. No sé si lo vuelva a hacer, no lo puedo decir, porque bien a bien, no sé cómo están las cosas, no sé si me vuelvan a hablar". Estas palabras causaron sospechas en muchas personas, pues pareciera que dudaba de lo que iba a decir, además de que si solo hubiera terminado contrato laboral, no habría razón para decir que ya no tendría más comunicación con la empresa. Esto es solo una teoría. ¿Tú qué opinas? Hablaremos de un tema un tanto morboso referente al programa de moda de TV Azteca, Exatlón, programa que va por una edición donde están compitiendo competidores previos, valga la redundancia. Uno de los competidores que jamás volverá se trata de nada más y nada menos que Alberto Morales, un promotor español que fue descalificado por una situación inverosímil. Resulta ser que en la primera temporada de Exatlón se realizó una queja en conjunto por parte de todos los compañeros de equipo del propio Alberto, afirmando que este había realizado sus necesidades en uno de sus shorts y que posteriormente lo habría lavado en el lavabo donde todos se lavaban las manos. Y cuando decimos necesidades no nos referimos a lo líquido sino a lo sólido. Luego de esto, Alberto fue descalificado y posteriormente este publicó un vídeo donde exigía una disculpa de parte de todos los que lo calumniaron, ya que él jamás realizó tal acción y más bien los que se quejaron eran amigos del productor. ¿Tú a quién le crees? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Facundo vuelve al conteo con una de las situaciones más curiosas que se vieron en la televisión. Primero debemos hablar de Luisito Rey, quien hace años era el Luisito más famoso de YouTube. Gracias a ello, fue invitado a muchos programas, entre ellos La Isla y Parodiando. En estos mismos conoció precisamente a Facundo. Ahí se hicieron amigos y comenzaron a aparecer juntos en más de una ocasión. Posteriormente, aparecieron en el programa de Parodiando, donde en un domingo, aparentemente familiar, Luisito Rey apareció haciendo un performance con la esposa de Facundo. Todo iba bien, hasta que al finalizarlo, Luisito Rey besó en la boca a la esposa del ex conductor de Incógnito. Facundo pretendió permanecer en sus cabales mientras entre reía y reclamaba. Se cuenta que luego de esto, tras bambalinas, casi llegan a golpes. ¿Crees que esto haya pasado en realidad? Dímelo en la sección de comentarios. Existe un meme muy popular en internet que tiene al papá de Coraline como protagonista.
La niña llega a su cuarto a preguntar si ya pudo descargar la película pirata, a lo que el papá voltea a ver a la chica para que luego se observe la computadora llena de publicidad de Caliente. Y es que de un día a otro, esta casa de apuestas comenzó a aparecer tanto en la televisión como en internet, casi obligándote a registrarte, ya que muchas veces no había de otra cuando entrabas a alguna página, es decir, la única manera para que la publicidad de Caliente se fuera era entrando en la misma. Más extraño aún es que a veces cuando un programa de AdWords se descarga en tu PC, aparecen anuncios de Caliente. ¿Por qué será? Tenemos un suceso que, a pesar de no ser como tal un misterio, sí se presenta como una situación tan extraña que se dio por primera vez, y curioso, solo se pudo ver ante la inmensa mayoría de personas por televisión. El grito de independencia de septiembre del 2020 sería completamente diferente, no habría gente, algo totalmente ilógico. Sin embargo, así tocó en tiempos de pandemia. Lo más raro del asunto sería que, contrario a lo que se pensó y se dijo por parte de otros gobernadores, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dijo ni una sola palabra para recordar a los fallecidos o a los médicos que dieron su vida para salvar al pueblo. Algo sencillamente extraño. Y debido a que el suceso de que el grito de independencia del 2020 se pudiera ver exclusivamente por televisión, lo colocan en el puesto. Andy Ruiz es un boxeador estadounidense con raíces mexicanas. Se hizo profundamente conocido cuando en 2019, específicamente el 1 de junio, se convirtiera en campeón mundial de peso pesado, luego de derrotar al favorito Anthony Joshua por nocaut técnico. El gusto de ser campeón del mundo le duraría 6 meses, en los cuales, al inicio, se hablaba de los valores que tenía él como boxeador, quien incluso le compró a su madre una casa. Sin embargo, después de esto, Ruiz comenzó a despilfarrar el dinero, saliendo de fiesta constantemente. Poco a poco se le iba acabando el mismo, pero eso no le importó. Luego de esto se anunció una revancha de la pelea en Arabia Saudita. Ruiz aceptó, pero no se preparó. Llegó completamente fuera de forma a la misma y aunque pudo aguantar los 12 rounds, la realidad es que fue aplastado. Todo había terminado. El campeón del mundo era nuevamente Joshua. Esto nos deja una gran lección, la de nunca perder el piso por más que parezca que eres invencible. Afortunadamente, Andy Ruiz sentó cabeza y hoy se le ve en gran forma física. Esperemos que algún día podamos volver a verlo como campeón del mundo. Hace años, cuando el único medio de entrenamiento era la televisión, ya que no existía como tal el internet y mucho menos Netflix, surgió un pleito viral entre dos famosos que, en ese entonces, no lo eran tanto. Hablamos de nada más y nada menos que Facundo y Lorena Herrera, quienes en un viejo programa llamado Toma Libre tuvieron un altercado. El problema entre estas dos personas fue haciéndose cada vez más gordo, hasta que en una de esas Facundo dijo que Lorena Herrera era en realidad hombre. Esto enfureció a la actriz, quien en un restaurante le dio una cachetada. Muchos años después, en una entrevista con Jordi Rosado, Facundo confesó que ese famoso pleito que duró años en realidad fue planeado, únicamente para que ambos se hicieran más famosos. Tomando en cuenta que gracias a este pleito ambos se hicieron conocidos, la realidad es que les salió a la perfección y engañaron a muchísimas personas. Para desgracia de muchos mexicanos, la televisión nacional es conocida para mal por copiar otros programas, generando una mala reputación en el extranjero, así como en el mismo México. Es esta la descripción que encaja con un programa producido y entre comillas creado por TV Azteca, al cual descaradamente se le nombró como los Telechovis, y como imaginarás, se trata de un plagio total al programa británico de los Teletubbies, el cual fue retirado y todo rastro de su existencia quedó reducido a unos cuantos fragmentos que la televisora se ha encargado de esconder en internet. Desafortunadamente para la empresa, este programa cobró fama después de un vídeo alterado y subido a YouTube, describiéndolo como un episodio perdido de los Teletubbies. Obviamente, cuando se supo la verdad, TV Azteca tuvo que soportar la burla de los internautas más aventureros. ¿Recuerdas este singular programa? Escribe tu respuesta en la caja de comentarios. Muchos de mi generación recordamos el tipo de comerciales que solían transmitirse en televisión abierta, siendo muy diferentes a como son hoy en día. Es por eso que, aunque breve, en el octavo puesto incluiremos un misterioso y extraño comercial lanzado por una de las más grandes empresas de lácteos en México, sin saberse con exactitud el nombre de la misma. En concreto, este comercial trataba de publicitar leche con ayuda de los actores, con uno de ellos siendo mostrado con los huesos tan frágiles que podían romperse o flexionarse de maneras inquietantes. No se sabe qué sucedió con este comercial, si acaso fue descontinuado por su tiempo de emisión o por lo perturbador del mismo.
Es seguro que todos recordamos el reto viral del año 2018, Momo, que alcanzó una fama global, así como la versión con la cual Televisa buscó atención en su ya conocido programa La Rosa de Guadalupe, que se ganó como siempre las burlas de los usuarios de internet. Pero cabe recordar que La Rosa es un programa familiar en el que muchos niños junto a sus padres se sientan a ver. Es particularmente este capítulo titulado como homónimo al reto viral que incluía una representación de Momo que, aunque pudo sacar muchas risas a los adultos, sí que perturbó a los más pequeños. Una de las más recientes polémicas en las que se involucró Canal 5 y que seguramente ya conoces fue donde se publicó un concurso en Twitter aprovechando el mes de Halloween y Día de Muertos para que los niños mandasen un dibujo de Catalina la Catrina, uno de los más recientes y exitosos personajes de Televisa. Lo que nadie se esperaba, o por lo menos eso se dice, fue que quienes participarían no serían en lo absoluto niños esperando ganar el concurso, sino personas que, buscando trolear a Canal 5, subieron dibujos eróticos del personaje, obligando a los administradores a borrar la publicación original. Pero este misterio no se encuentra en lo que sucedió, pues como todos sabemos, Twitter, a diferencia de Facebook e Instagram, no tienen los filtros para censurar o eliminar este tipo de contenido, lo que nos hace sospechar que Canal 5 ignorase esto y en lugar de hacer dicho concurso en Facebook teniendo más seguridad, optaron por hacerlo en un sitio conocido por una comunidad aún más tóxica y bromista. Además de que, en Twitter sí está permitido el contenido sexual. Si eres de la generación entre los años 2000 y 2010, seguro recuerdas una campaña publicitaria llevada a cabo por Cartoon Network para la mayoría de sus líneas televisivas, incluyendo a México. En estas, se trataba de parodiar el encuentro con el típico monstruo debajo de la cama o el armario, tratando de dejar en clara la imagen del canal como un sitio cómico en donde podemos encontrarnos con cosas ridículamente contrarias o irónicas a nuestra realidad, o por lo menos algo que muchos comprendieron así. Pero fuera de este comercial titulado como Hacemos lo que queremos, cosa que coincide con la descripción que te acabo de dar, parece existir otro similar pero mucho más inquietante. Según se sabe, el título del espacio sería Hazle caso a tus papás y contaría con una temática similar, con el monstruo del armario atormentando al niño. Lo curioso de esto, y que se sabe gracias a los pocos testigos del comercial, es que esta nueva entrega era mucho más extraña, con aparentemente finalidad de que los niños, valga la redundancia, hicieran caso a sus padres de dormirse temprano, asustándolos con este comercial. Algunas teorías señalan que este pudo haber sido exclusivo de Argentina, pero que accidentalmente fue transmitido en la línea mexicana de Cartoon Network, con el fin de evitar que los niños vieran la sección de Adult Swim del canal, transmitida en ese entonces a altas horas de la noche. Hoy sabemos muy poco de este comercial, además de lo que acabamos de mencionar. ¿Acaso tú lo recuerdas? Nacida en el año 1978 como un personaje propio del público infantil, la pájara Peggy fue concebida con un ave amarillo antropomórfico que servía como principal figura de entretenimiento para el programa El Show Cómico, Mágico y Musical, producto de la mente del productor Humberto Navarro. Por muchos años este personaje televisivo, representado y caracterizado por un comportamiento de una adolescente de 15 años, tuvo como trabajo divertir a su audiencia con dinámicas cómicas y chistes, cosa que le atrajo mucha audiencia que aún hoy la recuerdan con cariño. Sin embargo, hay una no tan pequeña porción de aquel público que presenció su programa que afirman pues que Peggy, lejos de cometer aquel objetivo al que estaba encomendada, provocó una sensación sobrecogedora en los niños, quienes la describían con adjetivos inquietantes, como lo fueron sus ojos negros, que empeoraban su apariencia cuando se colocaba sus enormes lentes, figurando tener cuencas vacías. Además, también se encuentra que muchos describían su comportamiento casi errático y exagerado en inquietante, aunado, sobre todo, a su apariencia alargada, que simplemente parecía no encajar con un personaje infantil. El 24 de marzo de 1982 ocurría un trágico desastre en el entonces Distrito Federal que se cobraría, además de importantes vidas humanas, una gran pieza del rompecabezas cultural de México. Ocurrió en la Cineteca Nacional, lugar relevante para la preservación, exhibición y proyección del cine mexicano, albergando en su interior mucho material de culto y de recopilación en la historia del país. Se presume que fue una serie de cortocircuitos los que originaron el incendio que,
Por las próximas 15 horas consumió mucho de este preciado material, además de victimizar muchas almas. El incendio de la Cineteca Nacional sigue siendo un misterio en muchos factores, siendo que se desconoce el número exacto de muertos y heridos, además de todo lo que se perdió de filmografía y fotografía, siendo un misterio qué elementos fueron consumidos por las llamas. Lo que es un hecho innegable es que se trataba de material con suma importancia que más nunca se volverá a ver. Kilómetro 31 es a menudo citada como la película de terror definitiva y de culto en el cine mexicano moderno, distinguida por su desarrollo de trama, historia, actuaciones y por una fórmula que rompió con el estereotipo de la cinematografía mexicana, pasos que fueron seguidos por otras cintas como La posesión de Altair. No obstante, hay otro largometraje que podría considerarse una perfecta película maldita de procedencia nacional, El alimento del miedo, estrenada inicialmente en el año 1994, fue una proyección dirigida por el director Juan López Moctezuma que tomaba como base la leyenda de la tamalera asesina, una mujer que, como imaginarás, convertía los restos de sus víctimas en uno de los más tradicionales platillos mexicanos. Se sabe, gracias a los testimonios de los espectadores, que El alimento del miedo tomó temas tabús y perturbadores incluso para nuestros días, como el canibalismo, el asesinato y el satanismo. La cinta fue por última vez proyectada en el 2006 a través del Festival Internacional de Cine de Horror, pero a partir de aquel momento no se ha vuelto a saber nada del proyecto, más allá de suposiciones que lo suponen bajo custodia de la Cineteca Nacional de Cultura de México. Con la mayoría del elenco muerto, incluido el mismo director, es difícil, por no decir imposible, conseguir de nuevo la película. ¿Acaso tú fuiste uno de los afortunados en verla? Te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Francisco Jorge Stanley, o mejor conocido como Paco Stanley, fue un actor, conductor, comediante de la televisión mexicana, conocido por célebres programas como La Carabina de Ambrosio en Televisa o Una tras otra en TV Azteca, siendo acompañado en gran mayoría de ocasiones por sus amigos y colegas Jorge Gil y Mario Besares. Se trataba de una personalidad con un merecido lugar en la pantalla chica que se había ganado la atención de una gran parte del público mexicano. Tanta fue su influencia que, inclusive, se adentró a la política del país, siendo partidario del Partido Revolucionario Institucional, que, para ese entonces, era el partido que ya cobraba una gran predominancia en México. Esto, se sospecha, fue una de las tantas sogas que se ató al cuello. No fue hasta su asesinato que las teorías y rumores comenzaron a circular, tomando como punto de quiebre el misticismo que rodeó al crimen, y lo sucedió en uno de sus programas, Pácatelas, donde su compañero Mario Besares protagonizó una escena enérgica y cómica, durante la cual dejó caer un pequeño objeto blanquecino, cosa que se especuló como cocaína. Esto solo sirvió para avivar las llamas de los chismes que señalaban a Stanley como un involucrado en el crimen organizado, algo que ya se sospechaba desde su incursión a la política. Pero sin duda alguna, lo que más hace sospechar de esto fueron las causas en las que Francisco fue privado de su vida. La versión aceptada del hecho confirma, o por lo menos da a suponer, que Besares estaba involucrado en el asesinato, siendo mucha casualidad que acudiera de emergencia al baño del restaurante donde se encontraban, justo para el momento en el que el grupo armado arribó para rociar de plomo a Stanley. El que el famoso comediante y sus colegas estuvieran involucrados en turbios negocios ha sido desmentido por la familia de los afectados, pero aún así, lo que muchos toman como una de las más grandes conspiraciones de la televisión mexicana sigue sin poder resolverse del todo. Pulpomo fue un famoso conductor y locutor de diversos programas, en su mayoría de la cadena de los 40, además de ser narrador de deportes. Nacería el 6 de junio de 1980 en la Ciudad de México y a inicios del milenio, cuando apenas pasaba los 20 años de edad, pidió trabajo en Televisa Deportes, en ese entonces comandado por Javier Alarcón. Pulpomo ya tenía algo de experiencia en programas de radio de menor presupuesto y, confiado en su experiencia y juventud, pidió la chamba. Alarcón le dio trabajo y comenzó a narrar en diversos deportes, incluyendo el fútbol y la lucha libre. Posteriormente se uniría a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal en el equipo de La Corneta, el programa de radio más popular de México, donde gracias a su sentido del humor se ganó todo el fandom cornetero. Cuando el dúo de corneteros de Videgaray y el Estaca saltaron a la televisión, se llevaron a Pulpomo,
pues confiaba plenamente en sus habilidades de producción. Pulpomo se veía saludable y joven, sin embargo, a inicios del 2020, una misteriosa enfermedad le dio una muerte en extremo rápida. Pulpomo Rentería moriría el 14 de enero de 2020 a los 39 años de edad, de manera sorpresiva, enlutando para siempre al programa de La Corneta. La duda que siempre ha prevalecido en la audiencia de La Corneta y el resto de las personas que conocían a Pulpomo fue el motivo de su repentino deceso. Las fechas apuntan a que muy posiblemente fue una de las primeras víctimas del COVID-19 antes de que se supiera que la enfermedad se había esparcido por el mundo. ¿Tú qué opinas? Dímelo en la sección de comentarios. En el lejano año 2006, cuando muchos de ustedes apenas iban al kinder o a la primaria, en mi caso a la secundaria, se dio un caso de doble homicidio que conmocionó a todo el país. El 2 de marzo de ese año, los pequeños hermanos de Erika Peña Cos perderían la vida. La versión oficial apuntaba a que el asesino habría sido Diego Santoy Riverol. La zona en la cual ocurrió el infanticidio le dio el nombre del asesino de Cumbres. Pero ¿para qué te narro lo que pasó cuando seguramente ya lo sabes? En resumen, la versión oficial apunta a que Santoy Riverol asesinó a los hermanos pequeños de Erika Peña Cos porque ella no quería volver con él y esa fue su venganza. Aunque algunas otras personas afirman que en realidad Erika sería la autora de los asesinatos y Diego Santoy sería un cebo para que ella mantuviera su libertad. Sin embargo, lo que más conflicto causa es la cobertura mediática que le dio Multimedios, televisora del norte del país, al caso, ya que se sabe que incluso esta televisora llegó primero que la policía a la escena del crimen. De esto hay muchos rumores, como que el dueño de Multimedios era amante de la madre de los niños y que incluso pudieron ser sus hijos biológicos. Teorías que hasta el momento, más de 15 años después, no se han comprobado. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Santoy Riverol se encuentra preso desde hace más de una década, ahora se dedica a predicar la palabra de Dios y está casado. Su pareja lo visita un par de veces a la semana en prisión. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Por qué crees que Multimedios le dio tanta difusión al mismo? Hay gente que de plano no es muy inteligente y creyendo que puede evadir a la justicia, puede llegar a realizar auténticas tonterías. Tal fue el caso de Laura Bozzo, famosísima conductora peruana que hizo mucho dinero a través de sus programas de televisión Laura en América, Laura y Laura de Todos. Sin embargo, hace no mucho tiempo, la justicia mexicana fue tras ella luego de que en su, entre comillas, inteligencia para evadir al fisco, realizó un fraude multimillonario. Resulta ser que una de sus propiedades más caras fue embargada porque Laura no había pagado impuestos. Imagina cuántos no pagó, como para que debiera decenas de millones de pesos. Entonces Laura Bozzo tuvo la genial idea de vender su casa embargada, así ya no se la podrían quitar y tendría decenas de millones de pesos en el banco listos para no pagar al fisco. Cuando Hacienda se dio cuenta de esto, se puso furiosa y emitió una orden de aprehensión. Luego, incluso se realizó una ficha roja mundial. Los abogados de Laura argumentaron que ella está muy mal de salud y que si va a prisión, morirá. Así que al final un juez le puso una fianza de 2 millones de pesos para cumplir prisión preventiva en libertad. Laura los pagó del dinero que no le ha pagado al fisco y por el momento estará libre hasta que seguramente sea culpable de evasión de impuestos. Esto nos deja una gran lección. Paguen sus impuestos, amigos, si no, ¿cómo comprará alcohol el alumno burro con su beca Benito Juárez? Alrededor de internet se ha hecho sumamente viral un supuesto episodio del programa La Hora Pico en donde se afirma hay evidencias de un viajero en el tiempo. Esto ocurriría cuando una chica entra a un videoclub parecido a Blockbuster y ahí se puede encontrar una sección de películas interactivas, lo cual causó revuelo en el internet, puesto que las películas interactivas existirían hasta finales de la década de los años 2010, por lo que La Hora Pico habría previsto esta situación más de una década antes. Todo muy bonito, pero ¿es real? En mi opinión particular, este rumor se hizo en extremo popular debido a que cada vez más gente joven usa el internet, mientras que los adultos se van alejando del mismo. Por ello, el sesgo de la edad impide a los más jóvenes de tener el conocimiento acerca de lo que ya ha existido. Como bien dicen en un capítulo de South Park, todo ha existido incluso antes de los Simpsons. Es por eso que la idea de que algo sea verdaderamente nuevo es muy difícil.
Tal es el caso de las películas interactivas. Si bien la mayoría de las personas recuerda a Black Mirror Bandersnatch como la primera película interactiva, la realidad es que no es cierto. Y otra realidad es que te quedarás sorprendido cuando sepas de qué año data la película interactiva más antigua de la historia. Para encontrarla, nos tenemos que ir al lejano año 1967, cuando Kino Automat One Man and His House se estrenó en el Festival de Montreal. En esta película, el actor protagonista aparecía de vez en cuando y le pedía a la audiencia votar por la decisión que debía tomar, causando que el filme tuviera varias direcciones y finales. ¿Te parece familiar? Es lo mismo que la de Black Mirror, ¿no es así? 50 años antes de esa película, una película interactiva ya se había realizado, y como esa, hay muchas más. Decenas de películas interactivas se habían publicado antes de ese episodio de La Hora Pico, así que ni Viajero en el Tiempo, ni Misterio como tal. La sección de películas interactivas de ese capítulo era común y corriente. Sigamos con el vídeo. El 13 de abril del año 1940 nacería en el estado de Coahuila el en su tiempo famoso profesor Sobek, quien fue conocido como el Houdini mexicano. Entrenado en diversos estilos de combate, se volvería famoso cuando, en el Palacio de los Deportes, en un evento de la Cruz Roja, demostró poder zafarse de una camisa de fuerza usando únicamente sus habilidades extremas obtenidas luego de años de entrenamiento. Luego de esto se cuenta que su fama alcanzaba incluso al Santo o Blue Demon. Sin embargo, todo acabó tristemente 10 años después, específicamente el 10 de marzo de 1972. En una función de circo en el Estado de México, Sobek subió a un helicóptero atado de cabeza y en un arte de escape brutal pudo desatarse y mantenerse agarrado a la cuerda. Supuestamente bajaría de la misma al piso, pero decidió quedarse un rato más agarrado solo de una mano a la cuerda sujeta al helicóptero. Sí, como sospechas, ahí vendría la desgracia. Una ráfaga de aire repentina hizo caer al escapista más talentoso que ha tenido el país, lanzándolo por los aires hacia una muerte segura. Sobek moriría en Cuautitlán Izcalli a los 32 años de edad. Este tema ya lo hemos tocado en un vídeo, así que hablaremos de él brevemente. Es más, incluso ya fuimos a visitar el mural de las canciones de quien mora en este puesto. Hablamos claramente de Cricri. Francisco Gabilondo Soler nacería el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz, y moriría el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años de edad. A lo largo de su carrera musical, que duró varias décadas de su vida, realizó varias canciones infantiles, canciones que hoy no son tan bien vistas por la sociedad, sobre todo por el estereotipar razas como el ratón vaquero o negrito sandía. Su primer disco llevaría el nombre de Cricri, el grillo cantor, y saldría a la luz en 1956. Un detalle que pocos conocen es que para su película estrenada en 1953, donde se habla de su infancia, se dice que Walt Disney animaría el segmento de los cochinitos dormilones. Debido a esto se cuenta que Cricri estaba dentro de grupos secretos, donde también estaba Walt Disney, y que por ello, en varias de sus canciones encontramos mensajes subliminales. Ya he realizado un vídeo al respecto, lo dejaré en la descripción. Los efectos Mandela se encuentran muy de moda en la comunidad de internet e incluso hoy hay canales que se dedican exclusivamente a esto. Si eres un millennial, seguramente recordarás un programa de TV Azteca llamado Infarto que desde 2004 hasta el 2006 asustó a los televidentes con bromas en extremo pesadas relacionadas al fenómeno paranormal. ¿Lo recuerdas? Era muy bueno, ¿no es así? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le echaste? ¡Es ácido! Para que aprendan no meterse con... ¿Pero qué demonios acabamos de ver? ¿Por qué actúan tan mal? ¿Por qué no da ni un poco de miedo? Mientras que el colectivo recuerda al programa de Infarto como uno excelente, donde las bromas no eran ni remotamente actuadas, hoy nos damos cuenta de que en realidad eran bromas falsas y actuadas. Efecto Mandela, o más bien, como no había contenido actual de internet, nos conformamos con lo que la televisión ofrecía. Deja tu opinión en la sección de comentarios. Juan Ramón Sáenz fue un locutor conocido mundialmente por su programa de La Mano Peluda. En él, oyentes del programa podían contar sus historias paranormales, llenándonos de aterradores recuerdos de anécdotas escalofriantes que puedes encontrar en YouTube o en Spotify.
Sin embargo, la historia más famosa jamás contada en el programa es sin lugar a dudas la del caso Josué, donde una persona afirma haber hecho un pacto con el demonio asesinando a su abuela. Luego de esto, recibía enormes cantidades de dinero que se tenía que gastar ese mismo día. Juan Ramón Sáenz y la audiencia se interesaron mucho en esta historia e incluso Josué y Juan Ramón se llegaron a conocer. En un punto de la historia, Juan Ramón entrevistó a Josué en un lugar desconocido. Lo único que sabemos es que fue en un lago o laguna para que Juan Ramón se protegiera, según palabras de Josué, de los demonios que lo perseguían. Sin embargo, poco tiempo después de la entrevista, Juan Ramón moriría, específicamente el 29 de mayo de 2011. De inmediato, miles de personas acusaron directamente a Josué de haber matado indirectamente a Juan Ramón al contagiarle su maldición. Fui acusado por todo mundo, por todos los medios, de que yo había entregado la vida de Juan Ramón Sáenz para salvar mi alma. Pero eso no fue así. Juan Ramón Sáenz fue mi amigo, fue quien más me ayudó en este proceso que duró años. Y hoy recordamos su historia. Hace un par de años tuve el gusto de poder conversar con Josué. Él me mandó el audio que acaban de escuchar, donde afirma que él no fue el culpable de la muerte de Juan Ramón. ¿Lo que opinas? Dime tu opinión en la sección de comentarios. El link al vídeo donde Josué cuenta toda la historia también lo dejaré en la descripción. Uno de los temas más sonados recientemente tiene que ver con el misterioso deceso de Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito, del programa de Vecinos. Octavio Pérez Ocaña nacería el 7 de noviembre del año 1998 en Villahermosa, Tabasco, y perdería la vida el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De su carrera artística se sabe mucho, por ende, nos enfocaremos en el misterio que rodea su fallecimiento. A los 22 años de edad, a finales de octubre de 2021, Octavio fallecería a bordo de su camioneta en circunstancias misteriosas. Mientras que la versión oficial apunta a que el actor había consumido bebidas alcohólicas y se negó a detenerse cuando un grupo de policías se lo pidió, lo que desató una persecución que derivó en su muerte cuando chocó y un arma que portaba se disparó dentro de su auto. Miles de internautas en redes sociales afirman que fue un montaje y en realidad la policía terminó con su vida. Las sospechas aumentaron cuando una de las policías que se encontraba en el sitio de los hechos subió a redes sociales un vídeo donde se veía a Ocaña inhalar sustancias prohibidas, vídeo que estaba en el celular de Ocaña, por ende la policía lo tenía, por lo que fue acusada de robo. La hipótesis de que la pistola se disparó sin querer y esta le dio en la cabeza al actor suena ridícula para muchas personas, lo cual ha generado un debate en redes. Dime en la sección de comentarios cuál es la versión que crees tú, la oficial o la de los internautas. El 31 de octubre, Horacio Villalobos daría a conocer que Mónica Avín, la en ese entonces esposa de Eduardo, había fallecido. Poco se sabía del fallecimiento de la mujer, pues las 2 primeras semanas Videgaray no se presentaría públicamente ni haría comentarios a la prensa relacionados con el suceso. Fue hasta casi 3 semanas más tarde cuando habló por primera vez, contando la causa de muerte y demás. Esto puede sonar a algo que no llamaría la atención, sin embargo, a los pocos meses del fallecimiento de Avín, Videgaray fue captado en una cita con una mujer, lo que causaría mucha indignación en el medio, pues no hacía tanto tiempo de la muerte de su esposa. Nunca se aseguró nada y como dato curioso, hoy en día se encuentra casado con Sofía Rivera Torres. En el siguiente puesto tenemos a la popular bebida del Hour Punch, un tipo de bebida sin gas sabor uva creado por la familia de Coca-Cola y que si eres muy joven tal vez no recuerdes sus famosos comerciales del año 2000, pero los veteranos como yo llevamos diferentes recuerdos. Coca-Cola creyó que una campaña de distintos comerciales contando microhistorias de terror bajo el lema "Pruébalo si te atreves" sería la mejor forma de atraer niños valientes que consumirían su bebida, aunque aplaudimos mucho que con 1 minuto máximo de duración, sus comerciales lograran enterrarse en la mente del público infantil y algunos adultos, provocó más miedos injustificados que ventas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, la escuela contaba con actividades deportivas que permitían que te quedaras hasta que oscureciera en la escuela, y si bien la imagen de un antiguo castillo hecho colegio por la noche no era suficientemente aterradora para los niños de mi edad, se le sumaba el hecho de que el comercial de las gemelas de esa campaña había sido grabado en mi escuela, por lo que ahí
De noche era demasiado aterrador. La Hora Marcada fue una serie mexicana de terror que se emitió entre los años 1988 y 1990 para el canal de Televisa. Los episodios eran transmitidos los martes a las 10 de la noche y duraban aproximadamente 30 minutos. La serie se caracterizaba porque sus historias tuvieran cierto realismo, aunque iba enfocado en monstruos y fantasmas conocidos como La Llorona, por poner un ejemplo. Si bien, al día de hoy, es probable que, con la cantidad de películas y series de este género que han llegado de otros países y lo sencillo que es hacer ediciones en computadora, la serie no cause el mismo impacto, es necesario que pienses en ese entonces en cómo se vivía y lo difícil que era hacer una buena historia de miedo, buenos efectos y un impacto realista, y que aún así logró ser una serie reconocida por el miedo que generaba en las personas y el gran trabajo que desempeñaban tanto actores como escritores. Como dato curioso, celebridades como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro fueron parte de este trabajo y gracias a su trabajo aquí aumentaron sus contactos que le ayudarían a iniciar sus carreras. Serías muy ingenuo si a estas alturas del partido siguieras creyendo que el fútbol, no solo el mexicano sino en todo el mundo, es al fin y al cabo un negocio. Hace décadas que la idea de jugar fútbol por honor y deporte ha quedado en el pasado. ¿Por qué crees que en Europa los jeques árabes han comprado equipos que casualmente luego de esto comienzan a ganar trofeos como locos? Tal es el caso del Paris Saint-Germain, que domina la Liga de Francia, el Manchester City, que hace 10 años solo era la sombra del Manchester United, el Chelsea inglés y recientemente el Newcastle. México no es la excepción. El caso más famoso es el de los Tigres, que luego de una buena inyección de capital se convirtieron en el equipo de la década del 2010 al 2020, ganando 5 campeonatos de liga, 3 más que los que había ganado antes en toda su historia. Pero a pesar del dinero que puedan manejar los clubes del norte, esto no los vuelve los más populares. Para hablar de estos, tenemos que mencionar a las Chivas Rayadas del Guadalajara y al América, clubes que por años se han disputado el mote del club más popular del país. Es por ello que su clásico es el más importante. Sin embargo, aunque me vaya a ganar el odio de algunos, la realidad es que Chivas ha dejado de ser el monstruo que era hace décadas. La época profesional del fútbol mexicano comenzó en la temporada 43-44. Para el final de los años 60, Chivas contaba ya con 8 campeonatos, teniendo el doble que su más cercano rival, el León, que tenía 4. Sin embargo, a partir de los años 70, Chivas únicamente volvió a ganar la liga en 4 ocasiones más, es decir, un campeonato cada 12 años y medio. Y esto no es lo peor. A inicios de la década del 2010, Chivas sufría problemas de descenso y afortunadamente para el rebaño, estos se fueron cuando el descenso se eliminó del fútbol mexicano. En los últimos 20 torneos, Chivas acudió únicamente a 8 liguillas donde pudo ser campeón únicamente una vez. Y lo peor es que luego de serlo, no clasificó a la siguiente ronda por 5 torneos consecutivos. Fue aquí que la teoría de conspiración comienza. Se dice que el hecho de que Chivas no entrara a la fase final causaba pérdidas millonarias al ser uno de los 2 equipos más mediáticos del país, por lo que a partir del 2020 el número de equipos que pasaría a la fase final serían 12 de 18. Así es, si eres de otro país, esto te sacará de onda, puesto que es un premio a la mediocridad enorme. Casualmente, luego de esta implementación en todos los torneos, el rebaño sagrado ha alcanzado la fase de reclasificación, es decir, unos teóricos octavos de final. En una ocasión avanzaron hasta semifinales, mientras que en las otras fue eliminado en repesca. Y a pesar de que Chivas lleve 3 torneos seguidos clasificando a la instancia del repechaje, que juegan del lugar 5 al 12, la verdad es que van 8 torneos, donde el Guadalajara no entra directamente a cuartos de final. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que existe la repesca? Un formato inaudito que teóricamente permitiría al lugar número 12 de 18 ser campeón. Miroslava Sternova Beková fue una popular actriz checoslovaca que nació el 26 de febrero de 1926, pero que al crecer y ser tan popular en México recibió la nacionalidad mexicana. Participó en películas populares como A volar joven o Las 3 perfectas casadas, siendo nominada a un Ariel por esta última. Para 1955 Miroslava estaba en lo más alto de su carrera,
tenía ofertas de trabajo por todos lados, era considerada una de las mujeres más hermosas de la época, sumado a que tenía un gran talento para la actuación y la música. Tristemente, el año en el que se declaró que su carrera iba en ascenso fue el mismo en el que se le encontró muerta, y es ahí donde el misterio comienza. El 9 de marzo de 1955, la actriz fue encontrada sin vida en su cama. Un efecto Mandela alrededor de su muerte es que muchos afirman haber visto y sabido que ella tenía en una mano una fotografía, pero las fotografías oficiales de los peritos muestran que no es así, pues su cuerpo tenía las manos bajo las sábanas que la cubrían. La causa de muerte, como las razones de que pasara, son un incógnito. La ama de llaves cuenta que un día antes Miroslava le dijo que se fuera a descansar y que no volviera hasta el día siguiente a las 6 de la tarde, pues si venía antes no le iba a encontrar en casa. Así lo hizo y al siguiente día no tenía respuesta de la actriz. La mujer creyó que no se encontraba en casa, pues incluso las cartas se encontraban en el piso de la entrada. Tocó un par de veces a la habitación de la mujer con una hora de diferencia. Al no tener respuesta se preocupó y comenzó a buscar a su padre para que éste le diera autorización de entrar en la habitación, pero no lograría contactar. Es por esto que, acompañada de la actriz Nilón Sevilla, forzó la puerta y encontraron el cuerpo de Miroslava tendido en la cama, con la misma ropa que tenía el día anterior cuando se despidió de ella. Nilón dijo que había ido a buscarla a su casa, pues no se había presentado al set de grabación y no respondía a las llamadas, por lo que tuvo un mal presentimiento y quiso ir personalmente a buscarla. En su cuarto, al lado de ella, se encontraron 2 medicamentos, Ayerlucin y Dodecalibés, y 3 cartas, 2 escritas en checo para su hermano y su padre, y una tercera para su contador, explicando cuáles eran sus deudas y cómo debían pagarse. La ama de llaves afirma que también tenía una foto en la mano de un español al que le decían torero, pero ninguna fotografía fue registrada por el servicio forense. Algunos teorizan que se les pagó para no hablar ni mostrar la imagen, pues comprometía por completo la carrera de cierto actor. Otros dicen que la ama de llaves se confundió con las cartas en su paranoia. Sea como sea, recuerda que existe el supuesto efecto Mandela, sobre que en las fotografías sí se apreciaban sus manos, las cartas y una más. Existen múltiples teorías de su muerte. Una de ellas es que Miroslava estaba enamorada de Luis Miguel Dominguín, un conocido torero español que contraería nupcias el 2 de marzo del presente año, 3 días antes del supuesto suicidio de la actriz. Esta versión se complementa con la historia de la ama de llaves, que asegura haber visto una fotografía de aquel torero. La siguiente teoría fue declarada por el conocido Jacobo Zabludowski, quien dijo que ella en realidad estaba enamorada de Cantinflas, teoría que fue apoyada por el actor y amigo en vida de la actriz, Ernesto Alonso. Pero Cantinflas era casado y fue por esta razón que Miroslava optaría por quitarse la vida, aunque su padre afirma que ella sufría de intensos casos de depresión y nerviosismo por culpa de estar presente en los bombardeos alemanes en Praga. Las razones por las que se llegó a suicidar siguen siendo un misterio que probablemente por los años ya transcurridos nunca se resuelva, y al final te quedas con la última palabra. ¿Qué es lo que opinas? Corría el año 2017 cuando Dross subió un vídeo hablando de un acontecimiento que nadie más se había percatado. Había un acosador en los sets de grabación del Chavo del Ocho. Mucho se teorizaba. La versión más popular y conocida decía que Carlos Sánchez, originario de Tepito, era un hombre trastornado que comenzó a obsesionarse con la serie del Chavo del Ocho al grado de vivir en los sets de filmación, pues veía en los personajes a la familia que nunca tuvo y soñaba con interactuar con ellos de manera natural. María Antonieta de las Nieves sería la primera en comentar al equipo que algo se sentía en el lugar y que su ropa desaparecía del camerino. Afortunadamente esto nunca fue así, no existía ningún acosador en el set. Si bien es cierto que las imágenes que podemos encontrar son reales, no es un acosador, asesino o psicópata, sino el mismo personal que trabajaba en hacer el show. En palabras de Chespirito, se sabía que las grabaciones podían tener errores, que iba a ser común que existieran, y ver este tipo de sombras son muestra de ello. Sin embargo, grabar en esos tiempos no era barato, habían escenas que no podían repetirse o que por cuestión de tiempo no podíamos volver a hacer, por lo que algunos trabajadores por error solían asomarse o verse pasar entre tomas, pero de todas formas, es una muy buena historia de terror. La misteriosa estación de radio 11.48 AHXE. En el 2018, Facundo hizo una nota dentro del programa Los Protagonistas donde narraba, estando en Rusia, cómo mientras iban en el auto sintonizó algo extraño. Era el sonido de una señal bajo la frecuencia AM y de la que no se sabía nada.
su traductora le hizo saber que decía "estoy aquí". Él decidió investigar más y dio con la historia detrás de la cual desde hace años y sin razón aparente una emisión se da todo el tiempo. A veces se escuchan voces, otras solo el sonido de un barco a lo lejos o lo que describen como un lamento. Tras una investigación con su equipo de trabajo se le dieron las coordenadas exactas. Al parecer se encontraba muy lejos del lugar, solo iba acompañado por su camarógrafo, por lo que ambos entraron con mucho cuidado. Al parecer el lugar era más grande de lo que pensaban y claramente en un estado casi de ruinas. Adentrándose en el lugar, el camarógrafo logró captar un sonido extraño como estática en su equipo y le da unos audífonos para que Facundo escuche. No avanzan mucho cuando Facundo casi cae de un segundo piso por un hoyo. Lo logran sacar y un grito los alerta. No se sabe quién o qué ocasionó aquel sonido, pero muchas personas afirman que se logran captar algunas sombras en las tomas. ¿Recuerdas este segmento? Dímelo en la sección de comentarios. Todos hemos escuchado algún anuncio sobre la presentación de la obra La Dama de Negro, pues es una puesta en escena que ha cautivado a las personas que la han visto por años. Han sido poco más de 20 años de presentaciones con diferentes actores, pero con algo en común. No importa el año de presentación, una maldición persigue al elenco, desde avistamientos de niños en el escenario hasta presenciar de cerca a una mujer vestida de negro que desaparece en el teatro. Desde el inicio, el actor Fabián Lozano relató cómo tuvo un accidente muy fuerte en Monterrey. Dice que él seguía unas marcas en el suelo para evitar chocar con algo y de pronto solo cayó en las personas. No se explica como si era una línea recta, dio vuelta y giró al público. Está el antecedente del hombre que murió de un paro cardíaco tras asustarse viendo la obra, un actor que se rompió la nariz en media presentación, el intento de suicidio de Miguel Pizarro y la muerte de uno de los técnicos. Sin duda alguna es una obra que por sí sola tiene un aura de misticismo y ahora, con lo que sabemos que ha pasado dentro de la obra, no queda duda que algo extraño sucede ahí dentro. ¿Casualidades o maldición? Tú tienes la última palabra. Vamos a hablar acerca de la broma pesada que le jugó Facundo a Diego Armando Maradona. Por medio de sus redes sociales, Facundo publicó un vídeo del encuentro que tuvo con el astro argentino hace ya varios años. En la publicación, el mexicano señaló que decidió jugarle una broma al futbolista a pesar de que le advirtieron que se podría molestar. No era un secreto a voces que Diego era un fanático como la mayoría de Latinoamérica de Chespirito y su peculiar sentido del humor, ya que no empleaba groserías ni albures en sus rutinas de comedia. Sabiendo esto, Facundo decidió decirle que el comediante había fallecido. Cuando Maradona estaba diciéndole el por qué Chespirito era uno de sus favoritos, Facundo lo interrumpió para decirle: "¿Sí sabes que murió, no?", a lo cual el Diego le respondió con un no. Luego de esto, Facundo dice que era una broma y Maradona le contesta con que es un hijo de puta y que estaba cabrón. Lo extraño es que al poco tiempo de la entrevista, Chespirito en realidad sí murió. Este tema ya lo hemos abordado anteriormente, pero hay algunas actualizaciones en el caso de Mario Besares y la bolsita de droga. Actualmente el formato de los programas podcast está tomando mucha popularidad y es que en ellos se abordan temas que generaron controversia en la vida real del invitado. Dicho esto, en el programa de podcast de Jordi Rosado, el invitado fue el antes mencionado Mario Besares y fue inevitable no tocar el tema de la bolsita con droga. En un inicio, él bromeó diciendo que sí era droga y que no solo era una grapa, sino que eran como 4 onzas. Sin embargo, después continuó explicando que en realidad era un recuerdo de un hotel o un restaurante que había adquirido de parte de Paco Stanley. De acuerdo con Mario Besares, el conductor de Pácatelas en un evento besó a una despampanante mujer, pero en realidad se trataba de un hombre, lo cual descubrió hasta mucho después. Stanley amenazó a Besares para no hablar de ello. Él también mencionó que ellos sí llegaron a consumir drogas juntos, pero que el contenido de esa bolsa no lo era. Dejo esto a tu criterio y déjame abajo en los comentarios qué es lo que piensas que contenía la bolsita de Mario Besares. Recuerda revisar bien tus bolsas si es que vas a bailar el gallinazo. El siguiente tema del que hablaremos será de Pati Chapoy y su odio a la cadena televisiva Televisa. Como en todos lados, siempre hay dos bandos, siempre hay competencia y la competencia para Televisa es, sin dudas, TV Azteca. No es un secreto a voces que hay riñas internas entre los principales miembros actorales de cada casa de producción,
y riñas con la prensa perteneciente a las mismas. También dentro de ellas existen jerarquías donde tiene más poder el que más contactos posee. Una de las instrucciones más fuertes de Azteca es Pati Chapoy, que actualmente, como mencionó en una entrevista para YouTube, tiene demasiadas influencias. Basta con ver el testimonio de su ex compañera Marta Figueroa, que cuenta cómo tras cambiarse a Televisa, Pati le hizo la vida imposible. Marta Figueroa le dijo sus verdades a la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, al aire, e hizo fuertes confesiones sobre por qué surgió su enemistad, y es que fue vetada de TV Azteca. A continuación les voy a mostrar parte de sus testimonios. Cuando le preguntaron si odiaba a Pati Chapoy, no y sí. No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. No es que yo esté loca y guarde rencores, me da igual, pero sí la odié muchos años por cómo se portó conmigo, cómo me hizo sentir y me trataron por su culpa, también por cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa. Me cerró muchas puertas, me vetó, y mientras todos seguían trabajando poca madre en sus programas y ganando dinerales, yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar. También menciona que cuando ella estaba en TV Azteca, Pati era una jefa y amiga increíble, pero que su personalidad cambió tan pronto se supo que ella se iba a Televisa. No cabe dudas que, tras sus acciones, es más que evidente que tiene cierto odio hacia Televisa, a tal grado de hacerle la vida imposible a una amiga que también fue su colega de trabajo. Pero también hay que recordar que en 1997 Televisa demandó a Pati Chapoy por el uso de imágenes de sus programas y telenovelas. El problema se hizo tan grande que hasta se le giró una orden de aprehensión a Pati, por lo que un día tuvo que salir de su casa en helicóptero para no ser detenida. Quizá ese es el origen del odio a la televisora. No cabe duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y es que la carrera de Saúl "El Canelo" Álvarez está llena de demasiadas críticas que opacan sus grandes triunfos que ha obtenido, como que sus contrincantes son maletas o que los condiciona para poder ganar. Todas estas declaraciones son dichas por boxeadores mexicanos como Juan Manuel Márquez, mientras es criticado en su país, es alabado fuera de él. Pero algo que está generando revuelo es que se dice que el Canelo cuenta con una genética que ayuda a ganar en sus batallas, y es que este factor sería el que le permitiría buscar el cambio de categoría. Su estatura de 1,79 y su complexión delgada pero musculosa le brindan un perfecto balance para ser un boxeador que es bueno en la ofensiva como en la defensiva, y es que muchos de los comentaristas deportivos y los expertos en boxeo mencionan que uno de los factores indispensables para sus victorias es su estado físico, y es que se dice que el Canelo cuenta con una genética privilegiada. Hace un poco de tiempo resultó muy llamativo para las personas en redes sociales una noticia en la cual se hablaba de que en Canal 5 se estaban transmitiendo imágenes demasiado macabras para ser transmitidas en televisión nacional. Aunque este fenómeno se presentó en la madrugada, no es muy común ver este tipo de cosas, y es que dichas imágenes, si un niño las hubiera visto, no cabe duda que pudo haberlo traumado, además de ser víctima de horribles pesadillas. Después, Canal 5 a través de sus redes sociales mencionó que era una especie de broma para sus seguidores y televidentes que son usuarios de contenido. Pero es más reciente lo que supuestamente también ocurrió en TV Azteca, y es que según los usuarios de internet mencionaron que alrededor de la 1 o 1:50 de la madrugada apareció en pantalla una secuencia donde se veían un grupo de cuerpos cubiertos por una bolsa negra dentro de una morgue. Tras lo ocurrido, se hicieron algunas publicaciones en redes sociales con el vídeo, pero ha habido controversia por si realmente fue transmitido o no. Algunos afirman que sí lo transmitieron y otros dicen que no. Tú tienes la última palabra. En este punto vamos a hablar de una de las franquicias más grandes de Televisa. Hablaremos de La Rosa de Guadalupe y su capítulo perdido. La Rosa de Guadalupe es un programa que se transmite en horario familiar en el canal de las estrellas. Tiene muchos años en transmisión y un sinfín de capítulos que tratan de abordar situaciones de la vida real para dar a conocer a través de la tele a los padres que estos sean más cuidadosos con sus hijos, aunque en muchas ocasiones el programa exagera demasiado las situaciones y causa una histeria en los padres que ven este programa. Sin embargo, existe un capítulo del cual solo se dio a conocer el avance, y es el capítulo de Adiós Inocencia. El 12 de julio de 2012, un grupo religioso que acampaba en el Parque Colibrí, ubicado en el Estado de México, fue atacado por un grupo armado. 12 niñas, 2 de ellas menores de edad, fueron violadas y despojadas de sus pertenencias. Los perpetradores del ataque fueron capturados y puestos en juicio.
El 10 de agosto de 2012, durante los créditos del episodio La Edad de Merecer, se mostró un adelanto del siguiente episodio titulado Adiós Inocencia, basado en el incidente ocurrido en el Colibrí. Los padres de las víctimas protestaron ante la falta de respeto que supondría el episodio, por lo que el canal de Televisa decidió no transmitirlo. Te cuento la sinopsis del capítulo. Carolina y Magda asisten a un campamento en el que pensaron vivirían una grata experiencia, pero fue todo lo contrario. Vivieron un infierno cuando un grupo de delincuentes llegaron a asaltar el campamento y violaron a las jovencitas. Una de ellas era Magda. Han pasado 4 años desde aquel terrible episodio en sus vidas y Carolina ha estado llena de odio y rencor. Un día descubre casualmente al violador y toma una decisión: vengarse de él. El plan de Carolina será torturarlo y después matarlo. Solo un milagro podrá salvarla del odio que la consume. Sin lugar a dudas, los padres tenían toda la razón al protestar acerca de la emisión de este episodio, y es que no es para nada agradable recordar todo lo que vivieron estas pequeñas, y menos si lo transmiten en cadena nacional. Está perfectamente comprobado que para que una marca crezca necesita ser comparada con un producto que ofrezca algo similar. Un ejemplo es Coca-Cola con Pepsi, Sabritas con Barcel, Marinela con Bimbo, por mencionar algunos, pero algo que está tomando demasiada fuerza es que existe una alianza que se creó para favorecer ambas marcas, subiendo su rating, creando supuestos problemas entre ambas casas televisivas para generar morbo y que las ganancias sean mayores. No se sabe a ciencia cierta si en realidad tengan un pacto o algo por el estilo, pero no vamos a negar que, si pensamos detenidamente, las cosas no suena tan descabellado. Y por dar un ejemplo claro de esto, está la guerra en contra de las plataformas de streaming que les está pasando audiencia a pasos agigantados a la televisión. TV Azteca está lanzando contenido a la plataforma de Televisa, Blim, para juntos entrar a esta competencia de plataformas. ¿No que eran muy enemigos? Otro de los rumores de los que hemos leído es que TV Azteca fue el creador de la icónica banda Molotov. Todo esto originado por los diferentes ataques realizados a Televisa en sus diversas canciones. Esto contradice en parte el punto anterior, donde mencioné que en realidad están unidos, pero en el negocio mediático todo puede ser posible. Una de las declaraciones más fuertes que dio la banda en contra de un integrante de Televisa fue la siguiente: hay un periodista que altera noticias en un noticiero que está en Televisa. El personaje al que hace alusión el texto es el periodista Jacobo Zabludowski, quien fue el conductor del noticiero central de Televisa por 3 décadas. Durante años el trabajo del comunicador fue criticado por su obsecuencia con los gobiernos del PRI, que lideraron México por 70 años. Para fines de los 90, ese poder se encontraba en decadencia por los escándalos de corrupción, el creciente poder del narcotráfico, el levantamiento del EZLN en Chiapas y los casos de violencia política, como los asesinatos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del exgobernador del estado de Guerrero, José Francisco Ruiz. En una de sus canciones insignia encontramos estos fragmentos que dedicaron al periodista de Televisa: te pasas hablando como una comadre, recibes propinas de Carlos Salinas, transmites en vivo, nos dices pamplinas, que nadie se entere, que todo es mentira, canta Miki Huidobro, en que no te haga bobo, Jacobo. Y es que otra de sus canciones, llamada El Carnal de las Estrellas, también hace alusión al disgusto que en realidad se vive en la industria televisiva, pero ellos solo enfocan el ataque a Televisa, aunque se sabe que estas situaciones se presentan en todos lados, como el caso de Pati Chapoy, del que hablamos con anterioridad. Jordi Rosado nacería el 16 de octubre de 1970 y al momento de subir este vídeo tiene 50 años de edad. Se hizo famoso a nivel mundial gracias al programa De Otro Rollo, donde tenía su propia sección llamada El Reportaje de Jordi, y también representaba al programa en la graciosa carrera de botargas que de vez en cuando se realizaba en este canal, generalmente en el Estadio Azteca. Y es en esta carrera que viene el misterio o leyenda de este peldaño. Si bien es un hecho que los vídeos de Jordi en YouTube se están volviendo increíblemente populares, la realidad también es que mezcla conceptos fantásticos con hechos científicos comprobables. El caso más reciente es en el cual Marta Higareda y el propio Jordi sueltan un bombazo de ignorancia absurda acerca de cómo funciona el tiempo. En resumen, Marta dice que una vez fue a los estudios Universal y se subió a unas escaleras eléctricas donde, al enamorarse del lugar, afirmó que sería una actriz
y que una década después, cuando volvió a ese lugar, vio las escaleras y le gritó a esa niña que sí se podía, que sí lo iba a lograr, como echándose porras a sí misma, y esas porras viajarán al pasado y la motivarán para que lo lograra. Y así, en un eterno círculo de acción-reacción, algo así como cuando en la tercera película de Harry Potter, Harry hace un expecto patronum y su Harry del pasado lo ve y por eso se convence de que alguien lo salvará de los dementores y por eso logra ser el Patronus y así por siempre. Jordi, creyéndole completamente y genuinamente asombrado, le pregunta a Marta si ella escuchó esas porras cuando era niña, a lo que Marta responde que no, lo cual demostraría que esos gritos no llegaron al pasado nunca, pero de inmediato Marta afirma que, aunque no los escuchó, sí sintió china la piel, que recordemos era porque se emocionó al ver los estudios Universal. A pesar de las creencias de cada quien, el tiempo y el espacio son una línea de sucesiones que a nivel físico no pueden ir hacia atrás, es decir, tú primero diste clic a este vídeo y luego llegaste a este punto, de ninguna manera podría ser al revés, a menos que vivieras en el mundo subatómico, pero como ni tú, ni yo, ni Jordi, ni Marta lo hacemos, es completamente imposible que el futuro afecte al pasado. A pesar de que esto es tan sencillo de entender y la misma Marta demostró que jamás escuchó su voz de niña, Jordi siempre lo creyó. Además de que, si bien a Marta Higareda se le cumplió el sueño de ser actriz, te aseguro que día con día miles de personas que van a los estudios Universal se suben a esas escaleras y se les pone la piel chinita y afirman que van a ser actores o actrices. El porcentaje de efectividad es genuinamente bajo. Pero esta no ha sido la única ocasión en la cual Jordi ha sido sumamente crédulo. En una enorme cantidad de ocasiones ha dicho que alguna fantasía en las que cree está científicamente comprobada, lo cual claramente es falso. Pero no lo culpo, Jordi es periodista, no físico, se le pasa que cree en esas cosas que son un chiste para los científicos que realmente estudian el universo. Sin embargo, la hipótesis que se plantea aquí es que en alguna de las famosas carreras de botargas, Jordi se golpeó fuertemente la cabeza y que a partir de esto dejó de poder distinguir la realidad de la fantasía. Luego de ese golpe, Jordi comenzó a creer en duendes, hadas, brujas, Santa Claus y demás, creencias que la gente suele perder cuando crecen y su pensamiento crítico vence al pensamiento fantástico infantil. Pero al final, tú tienes la última palabra, y ojo, no me estoy burlando de las creencias de la gente, simplemente estoy mencionando hechos. Todos hemos visto la popular serie Shark Tank México, ya sea en clips de Facebook, en YouTube, por algún conocido en sus estados o directamente en la televisión, y es que con 111 episodios repartidos en sus 6 temporadas que están en emisión desde el 2016 hasta la fecha, es casi imposible que al menos en México no conozcas nada de ellos. Pero descuida, si vives bajo una roca o eres de otro país, déjame explicarte un poco. La trama de esta serie tipo telerrealidad es muy sencilla. Dependiendo de la temporada, podrás ver entre 4 y 6 empresarios multimillonarios de Latinoamérica que se sientan siendo jurados de personas emprendedoras que llegarán a presentar su idea de proyecto innovador y los tiburones decidirán si es buena o mala idea invertir en su compañía, ya sea haciendo préstamos, comprando acciones o partes de la empresa o inclusive volverse socios. Para empresarios de su nivel no es sorpresa para nadie pensar en que busquen forma de diversificar su dinero y poder conseguir más a largo plazo, pero ¿qué pensarías si te digo que en un promedio de 70 entre comillas ganadores, solo una tercera parte ha tenido respuesta de los tiburones de manera clara y concreta? Así es. A lo largo de los 5 años en emisión que llevan, nadie había contemplado la idea de dar seguimiento a los proyectos de las personas que se presenten en el programa, hasta que, en el presente año, la revista Proceso se puso en contacto con más de 70 participantes que lograron impresionar a los empresarios con sus ideas e hizo un grupo donde reunía a todas las personas que contactó y en él preguntó sobre su progreso y el beneficio que les había traído la inversión de los tiburones. Pero grande fue la sorpresa cuando 2 personas fueron las únicas que dijeron haber recibido el apoyo prometido y aunque se tardaron entre 5 y 8 meses en recibirlo, tuvieron la suerte de que les respondieran como esperaban. Lo más triste de la situación no es que todos creyéramos que era verdad y que algunos millonarios cederían parte de sus ganancias porque realmente creían en que las personas podrían mejorar con ayuda en la parte más pesada, la inversión. No.
La parte más deprimente y que nos hace estar tan molestos es que ellos jugaran con los jóvenes y adultos que confiaron sus empresas en sus manos y que realmente esperaban la ayuda que se les prometió frente a una cámara y millones de espectadores tras un televisor, y darnos cuenta con ayuda de algunos testimonios en el artículo original que muchos de ellos perdieron cualquier oportunidad de crecer, pues pausaron sus negocios en espera de algo mayor, incumplieron pedidos o entregas que creían tendrían listas a empresas grandes, rompieron contratos o quebraron por completo al ver que en algunos casos su idea había sido robada por alguien más que tuvo el capital para invertir antes que ellos y terminaron con sus sueños de volverse empresarios magistrales o de solo querer darles un mejor futuro a sus familias. Todo por la falta de profesionalismo de estos empresarios que siguen autoproclamándose como altruistas y solidarios con los mismos mexicanos. En fin, no todos podemos casarnos con la hija de un multimillonario y decir que somos empresarios ante una cámara. Durante el primer semestre del año 2015, que bajita la mano ya pasaron 6 años y vamos para 7, se suscitó un fenómeno de tipo circo en Televisa Deportes. Como recordarán, en esas mismas fechas se estaba promocionando la ansiada pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, considerados como los mejores boxeadores de ese tiempo. Televisa Deportes anunció que previo a la pelea de estos dos pugilistas se enfrentarían la boxeadora mexicana Barbie Juárez, quien en ese entonces era campeona del mundo, contra Vanessa Hoppenkotten, modelo que llegó a ser reina de belleza. Durante meses supuestamente se prepararon ambas atletas y finalmente llegó el momento de la pelea que, como podrás suponer, ganó la Barbie de manera en extremo sencilla. La pelea supuestamente se daría antes de la de Mayweather y Pacquiao, pero al final, por cuestiones de tiempo, se pasó al final diferida. Aunque no lo creas, mucha gente estaba esperando la pelea de Barbie contra Vanessa, ya que, como se mencionó, se promocionó por meses. Luego de la misma, cuando se estaba por dar por vencedora a la Barbie, apareció Rebeca Rubio, preparadora fitness que tenía su sección en varios programas de Televisa. Rubio retó a la Barbie Juárez a pelear contra ella y la Barbie aceptó, siempre y cuando fuera luego de su siguiente pelea profesional. La pelea quedó pactada ante millones de televidentes que por morbo se quedaron a verla, aunque la pelea de Pacquiao y Mayweather hubiera terminado. Sin embargo, hasta el momento han pasado 6 años y no se ha vuelto a hablar del tema de la pelea entre Rebeca Rubio y la Barbie Juárez, pelea que incluso puede ser que hubiera olvidado y que posiblemente jamás volviera a pasar, ya que no se le ha visto a Rebeca por los pasillos de Televisa desde hace mucho tiempo. En el 2005 salió a la luz una serie caracterizada por tener un humor negro explícito y usar políticos, actores, senadores, miembros del espectáculo y prácticamente cualquier persona conocida de México en sketch que narraban un, entre comillas, detrás de cámaras del que no veíamos mientras las elecciones se llevaban a cabo. Pero como te imaginarás por la descripción anterior, dejaban ver una parte cruda, realista y graciosa de las desgracias que, si bien sabemos que muchas suceden, nadie tiene la valentía de hablarlo públicamente. En al menos México se vive una censura brutal por parte del gobierno desde los tiempos en que la imprenta era el único medio de comunicación. Cosas como desaparecer reporteros, escritores o las amenazas que reciben de manera prácticamente pública han hecho que nadie se atreviera a hablar mal del gobierno o personas de poder. Es por esto que Descontrol fue tan polémico y estuvo en emisión solo 1 año, a pesar de que sus personajes eran caricaturas que asemejaban la apariencia física de las personas a las que trataban de parodiar. No se necesita mucho para saber qué hacían y que, como eslogan decía, solo hacían gracia de la desgracia. Más tarde sería descontinuado bajo el argumento de ofender y manchar el nombre de las personas que aparecían en él y lenguaje vulgar, aunque, como dato curioso, algunos episodios siguen desaparecidos y algunos otros se pueden encontrar en internet. Es bien sabido que la canción titulada El Carnal de las Estrellas es una letra del grupo Molotov, que, como en vídeos anteriores hemos hablado, se trata de una tiradera a Televisa. Sin embargo, como bien dice el dicho, si el río suena es porque agua lleva. Analizando la letra podemos encontrar que habla de la apariencia física de una mujer que menciona que no importa tu apariencia, lo que ellos buscan es tener relaciones con las mujeres que, persiguiendo un sueño de salir adelante y ser famosas para quizá sacar adelante a su familia o por fama, pero lejos de reclutarlas por su formación actoral, las contratan siempre y cuando accedan a tener encuentros ocasionales con productores repulsivos o con directivos de la empresa. Pero esto no acaba ahí, ya que de acuerdo a ciertos testimonios se sabe que, una vez estando dentro, hay una competencia dentro por los papeles de programas o estelares de telenovelas.
También es sabido que Televisa supuestamente tiene un catálogo que ofrece sus servicios de compañía para ejecutivos, que por cierto, este tema lo tocamos en el primer vídeo de esta serie. Funcionarios y políticos que tengan una buena cantidad de dinero o que pueden ofrecer favores para que la marca siga a flote. Estos precios van variando desde los 200,000 hasta más de 1,5 millones de pesos por la sola compañía de una de estas estrellas. También mencionan un nombre, Luis de Llano Macedo, que fue productor de esta casa, y es que si quieres incursionar en la actuación dentro de las estrellas y eres hombre, pues bienvenido también, ya que a él le interesan los hombres y las mujeres. No cabe duda que esta canción contiene muchas polémicas en sus letras y que no debería de dejarse pasar por alto. Te invito a que la escuches y analices con detenimiento para que des tu propia conclusión. Los programas Incógnito y Tour Nocturno fueron muy populares en su época, ya sea por la espontaneidad de su sketch o por las locuras de su conductor, pero algo que es motivo de mucha intriga es ¿por qué cuando estaban en la cima desaparecieron? Es muy controversial todo este asunto y es de lo que hablaremos en este punto. Habían muchos personajes muy explícitos como Jaime Duende o incluso Facundo siendo Facundo, pero en entrevistas Facundo mencionó que ya no le gustaba hacer el programa debido a que ya existía una mano que le impedía hablar o jugar bromas que lo llevaron al estrellato. Pero ¿a quién le afectaría que dicho programa fuera explícito si se transmitía en un horario que ya no era familiar? Pues, como en el punto anterior lo mencionamos, todo en la televisión es dar para recibir, y quizá su horario fue otorgado a otro programa que sí dio algo a cambio para recibirlo. También fue sabido que Facundo no tenía una relación muy agradable con los directivos de Televisa, y como en el video anterior vimos, solo era cuestión de tiempo antes de tener a un enemigo formidable como Pati Chapoy para que tu carrera caiga y cambie de manera drástica, y es que la carrera de Facundo volvió a repuntar cuando cambió a TV Azteca. Deja aquí abajo en la descripción qué es lo que opinas de esta situación. En el año 2009, un polémico comercial hecho por la Secretaría de Salud en México que buscaba concientizar a las personas sobre lo malo que es el cigarro para la salud, logró traumar a personas, principalmente a niños que si bien no eran fumadores activos, veían a familiares cercanos serlo. Imagina esto, es la hora de la comida, prenden la televisión para verla todos juntos cuando de pronto una música alegre suena y aparece un comercial pegajoso, repites la letra sin pensar y te quedas con el ritmo todo el día. Más tarde, mientras te vistes para dormir, te escuchas como alguien en la sala ve la tele y de nuevo está el comercial, pones más atención a la letra y quedas un poco choqueado con el final. La letra tiene partes como se recomienda fumar cuando haces ejercicio o puedes fumar en el auto junto a tus hijos, y los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara, para seguir con el paraíso de los fumadores, seguido de una tétrica voz que dice el paraíso de los fumadores es el paraíso. Y comienzas a recordar que tu padre fuma, tu abuela e incluso tu madre, y que algunas veces lo hacen dentro de la casa haciéndote respirar el humo. Comienzas a sentir miedo por ellos, pues entiendes que el paraíso es la muerte misma y no quieres ver morir a tus padres, y mucho menos morir tú. A partir de ahí generas una ansiedad al humo y a ver a gente fumar. Si bien el comercial iba dirigido a adultos y adolescentes, fueron más los niños traumados que los adultos, aunque de alguna u otra manera se logró lo que se buscaba, concientizar a las personas sobre lo dañino que era. Muchas personas al día de hoy aseguran haber dejado de fumar por el miedo que sentían sus hijos, encontrando de esta manera una motivación, mientras que otras más aseguran que esas cosas no eran formas de decirlo. Al final, tú tienes la última palabra. ¿Crees que para esos tiempos el comercial era demasiado fuerte para la audiencia o consideras que estuvo bien? Dime aquí abajito en la sección de comentarios. Bien amigos, espero hayan disfrutado de la tercera entrega de estas compilaciones de vídeos de misterios de la televisión mexicana, que creo que dura como una hora o un poquito más. Vamos a ver qué palabra clave podemos poner. Para saber que llegaron hasta el final del vídeo, la palabra clave va a ser azul. Así es, la palabra clave es azul. Y si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, sería todo. Yo soy IOYoThisRace, tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.